El 20 de enero de 1981 asumió la presidencia de Estados Unidos el mediocre actor de películas de vaqueros Ronald Reagan. Su vicepresidente fue George H.W. Bush, más conocido como Bush padre. Este hombre había sido entre 1976 y 1977 jefe de la CIA. Y fue en realidad Bush quien manejó la parte estratégica de la política internacional de Estados Unidos. Porque no habían pasado ni 10 meses de haber asumido el gobierno y Ronald Reagan le entregó a Bush las responsabilidades más importantes y estratégicas de la política exterior estadounidense. Por orden ejecutiva y de seguridad nacional, Reagan le entregó a Bush la supervisión de todas las operaciones de inteligencia de acciones encubiertas. Pero no solo eso, le adjudicó 3 áreas estratégicas que tuvo esta administración, como fue el contraterrorismo, la política de narcóticos y el manejo de crisis. Esta última fue creada por Reagan y se definía como un asunto de seguridad nacional para el que se necesitan decisiones presidenciales e instrucciones operativas más rápidas de las que normalmente podría proporcionar el Consejo Nacional de Seguridad. En 1947, apenas pasada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le impuso sin mayor dificultad a las naciones del continente, a la excepción de Canadá, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, donde si una nación latinoamericana del continente era atacada por una nación extracontinental, todos los países debían de responder en su defensa. Pues bien, el 2 de abril de 1982, Argentina quiso recuperar sus islas, las Islas Malvinas, en posesión de Gran Bretaña desde 1833. Inicialmente Estados Unidos jugó el papel de mediador entre esos dos países que eran sus aliados, pero rápidamente se quedó con el bloque de Gran Bretaña. Si no hubiera sido por ese apoyo esencial que Estados Unidos le dio a Londres, en millones de combustible, en misiles de última generación, en información de inteligencia, quizás Argentina hubiera recuperado sus islas. Desde ese momento, los estados de América Latina comenzaron a darse cuenta que con los Estados Unidos no existía la amistad, sino los intereses estratégicos. El 25 de octubre de 1983, 7.000 marines estadounidenses comenzaron a desembarcar en la pequeñita isla de Granada. Después de la guerra de Vietnam, era la primera vez que tropas estadounidenses invadían un país. Habían pasado apenas 8 años. Ronald Reagan había asegurado, sin dar ninguna prueba, de que el aeropuerto que se estaba renovando en la isla iba a servir para que aviones soviéticos aterrizaran y de ahí comenzaran a preparar un ataque a Estados Unidos. Lo que no contó, y se podía también demostrar, es que esa pista de aterrizaje, la renovación del aeropuerto, era con el plan de desarrollar el turismo y la economía de esta pequeña isla. Estos 7.000 soldados, más 300 que habían aportado algunas naciones del Caribe, se enfrentaron a un minúsculo ejército de Granada, más 100 trabajadores e ingenieros cubanos que estaban construyendo la pista de aterrizaje. Un detalle importante es que el gobierno estadounidense prohibió la presencia de periodistas durante esta invasión. Adujo que era para que no corrieran peligro. Pero la realidad es que Estados Unidos no querían testigos, como lo fueron en Vietnam, de las atrocidades que pudieran cometer. Lo que pasó es que el día anterior llegó un periodista francés que logró filmar lo que hizo o lo que mintió
Estados Unidos durante esta invasión. Quand il est enfin diffusé, le reportage de Parbo met en évidence les mensonges de la version du Pentagone, prise pour argent comptant par toutes les télévisions. Toutes les images diffusées sur les chaînes de télévision pendant cette guerre de 4 jours sont fabriquées par l'armée américaine. En acceptant de diffuser les reportages faits par les militaires, les télévisions ont abdiqué. Et en plus, elles laissent Reagan avoir le dernier mot. On nous avait dit que la Grenade était un paradis accueillant pour les touristes. Eh bien, ce n'était pas le cas. Il s'agissait en fait d'une colonie soviétique organisée en camp militaire qui se préparait à propager la terreur et qui menaçait la démocratie. Nous y sommes allés à temps. El 19 de julio de 1979, la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua se toma el poder. Acaba con la dictadura de la dinastía Somoza, que había sido todo el tiempo apoyada por el gobierno de Estados Unidos. Con la llegada de Ronald Reagan y George Bush padre al gobierno de Estados Unidos en 1981, la situación en Centroamérica comienza realmente a caldearse. Ronald Reagan decide, y casi que firma, que los sandinistas, el gobierno de Nicaragua, es el mayor peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y como tal, empieza a tratarlo. President Reagan himself today warned of what he called a sanctuary for terrorists and subversives, just 2 days driving time from Harlingen, Texas. That's a quote. If we don't want to see the map of Central America covered in a sea of red, eventually lapping at our own borders, we must act now. Con lo que no contó Reagan es que el Congreso estadounidense le fuera a negar la posibilidad de entregarle ayuda militar a lo que comenzó a llamar la Contra, o sea, a esta fuerza paramilitar que estaba situada sobre todo en Honduras, entrenada por los militares argentinos y por la CIA. Y es así como Reagan autoriza a George Bush, padre, de que consiga financiamiento como sea para la Contra. En 1986, un avión estadounidense es derribado por un jovencito miliciano en Nicaragua. Cuando van a revisar el avión, había un sobreviviente, un corpulento hombre. Allí comenzó a acabarse la buena imagen que había tenido el primer periodo de gobierno de Ronald Reagan y su vicepresidente George Bush padre. El escándalo continuó, porque muy pronto la prensa supo y dio a conocer que Estados Unidos le estaba entregando armas de gran potencia a Irán por intermedio de Israel para que con ese dinero se le compraran armamento y pertrechos a la Contra nicaragüense. ¿Dónde está el problema? Que el Congreso de Estados Unidos tenía prohibido la venta de armas a Irán porque era declarado enemigo. Además de eso, Reagan todos los días repetía al pueblo estadounidense y al mundo que el gobierno iraní era un gobierno del demonio, que había que acabarlo. Los documentos encontrados en el avión demostraron de que efectivamente Estados Unidos estaba involucrado en la guerra contra el gobierno sandinista. Cuando se le preguntó al presidente Reagan, lógicamente él entre sonrisas todo lo negó. Pero además llegó otro problema aún mucho más grande. En momentos en que todos los días, en Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan decía que había que acabar con el tráfico de cocaína, que la prensa todos los días, todas las horas, nos hablaba de la guerra a la cocaína, principalmente contra los llamados carteles de la droga en Colombia, se descubre que también la Contra nicaragüense estaba siendo financiada con dinero del tráfico de la cocaína. ¿Qué había pasado? Que
George Bush autorizó a Oliver North del Consejo Nacional de Seguridad, que era un coronel, para que negociara con los mafiosos colombianos, que eran unos pequeños traficantes de cocaína y marihuana, para que le entregaran cocaína a la CIA por intermedio particularmente de los cubanos contrarrevolucionarios, la llevaban hasta Centroamérica y de Centroamérica la metían a Estados Unidos y llegaba a cuarteles militares en Texas o en la Florida. How was it that in 3 years a network Washington set up to run arms to the Contras wound up running cocaine into this country for the most vicious drug cartel in the world? At the same time, we were supposed to be fighting a war against drugs. But by the same token, I also smuggled my share of weapons in exchange for those illegal substances, with the full knowledge and assistance of both the DEA and CIA. Betzner says that in 1983 he flew weapons from Florida to El Salvador and drugs from Colombia to the Bahamas on the way back. In 1984, he says, he flew twice from Florida to Costa Rica and back. We could bring back our own cargo, and they would arrange it, or we could bring back their cargo without ever having to worry about interception, arrest, anything like this, that everything was taken care of. What kind of cargo were you talking about? Drugs. We take off from Tegucigalpa, Honduras, and we leave. To? South Florida. Where in South Florida? We landed at Homestead. Homestead Air Force Base. Luego de los cuarteles militares salía a ser vendida en las calles y con ese dinero se financiaba a la contra nicaragüense. Quien fuera jefe del Departamento de Estado durante el gobierno de Barack Obama, el señor John Kerry, en aquella época era un senador, pues él presidió una comisión de investigación sobre esto. Y el resultado que dio en 1988 fue terrible, tremendo. Todos los pasos llevaron hasta la puerta del vicepresidente Bush. Es al señor Bush, padre, a quien Colombia le debe esta gran descomposición moral, a esta gran violencia que trajo la mafia colombiana. Eso está en ese informe del senador Kerry, en esta investigación del Congreso de Estados Unidos. Está clarito.